restricciones cambiarias y su impacto fiscal. Expone Juan Martín Jovanovic, socio de KPMG Argentina. Modera Eugenio Orco, socio de KPMG Argentina. ¿Qué tal? Buen día a todos los asistentes. Un gusto estar acá. Estamos iniciando la tercera jornada del encuentro. Quería agradecer a IDEA por organizar durante tantos años este evento, que la verdad que es un lugar de encuentro de muchísimos profesionales y amigos. Particularmente a Daniel González, el actual coordinador. No me quería olvidar tampoco de Carlos Zunca, que tantos años lo organizó con tanto éxito. Y al equipo de IDEA, que la verdad que demuestra un profesionalismo y una colaboración, un verdadero realmente honor y placer poder participar acá en este encuentro. Bueno, el objetivo de esta breve charla es repasar la normativa cambiaria. Ahí Juan Martín, como especialista en el tema, nos va a comentar cómo aplica hoy, cómo está esto, que la verdad que tiene una dinámica permanente, cambia todo el tiempo, hubo modificaciones muy grandes en el último mes, y como vemos esto tiene un impacto gigante en la dinámica empresaria. La gran mayoría de las empresas, algunas más, algunas menos, están muy conectados con el mundo y todas estas limitaciones, cambios de norma, las afecta realmente muy fuerte. Lo que vemos es que en los últimos tiempos nosotros como asesores realmente le hemos dedicado mucho tiempo a inquietudes que presentan las empresas en estos aspectos. Por eso nos pareció que era una temática importante para compartir y discutir. Así que Juan Martín, buen día, y si te parece empezamos. Supuesto. Pero también quiero agradecer a IDEA y bueno, y contarles un poco cuál fue la idea que teníamos con Eugenio para esta presentación. La idea es ir recorriendo un poco la normativa cambiaria. Vamos a ver rápidamente temas generales y después obviamente intercalándolo con novedades, con las cosas que han pasado recientemente en los últimos meses. Ir tocando los temas tributarios que van impactando, en los que va impactando esta normativa, ¿sí? Cómo se van, qué problemas, ¿sí?, está generando cada una de las restricciones o regulaciones cambiarias. Entonces, como decía, vamos a empezar por entender que en general las regulaciones cambiarias operan sobre la compraventa de moneda extranjera y divisas, ¿sí?, con una sutil diferencia entre lo que es moneda extranjera y divisas, ¿sí?, que unos son instrumentos de pago en general en moneda extranjera y el otro es billetes y monedas propiamente dichas. Y tienen dos grandes facetas, la faceta de lo que son los ingresos y lo que son los egresos. ¿Sí? En materia de ingresos, en general lo que vamos a estar hablando es normativa que nos obliga a liquidar las divisas que se perciban, el contravalor que se perciba en determinados tipos de operaciones, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de egresos vamos a estar hablando de el derecho o la posibilidad que tiene una persona para adquirir moneda extranjera, para efectuar algún tipo de pago al exterior, o simplemente para eventualmente ahorrar, ¿sí? Por ejemplo. Hay una otra área en la cual el derecho cambiario también impacta, que son los que se llaman canjes y arbitrajes, que se refieren al intercambio de instrumentos en moneda extranjera, ¿sí?, como puede ser billetes y monedas por dólar transferencia, o como puede ser un tipo de moneda extranjera por otra moneda extranjera, ¿sí?, que también está cubierta por el derecho cambiario. Pero vamos a concentrarnos principalmente en lo que es estos dos grandes mundos, el mundo de los ingresos y el mundo de los egresos. En uno lo que estamos hablando es una obligación de liquidar, y en el otro lo que estamos hablando es de ingresar y liquidar el mercado de cambios, y en el otro lo que estamos hablando es el derecho, si quieren, a poder acceder al mercado de cambios para poder comprar
moneda extranjera o para poder comprar divisas, para poder efectuar pagos. En el mundo de los ingresos, ¿sí? Y cada uno de estos mundos tiene algún aspecto impositivo determinado. En el mundo de los ingresos tenemos principalmente el mundo de las exportaciones de mercaderías, ¿sí? De bienes tangibles. En esos casos, como la mayoría de ustedes ya saben, cuando uno exporta, y salvo algunas excepciones específicamente previstas, desde el momento del cumplido de embarque hay una cantidad de días que depende de la posición arancelaria de la mercadería, la posición aduanera de la mercadería en el sistema armonizado de mercaderías y en la nomenclatura del Mercosur, que determina en qué plazo voy a tener que cobrar e ingresar las divisas. ¿Sí? Pasado ese plazo, en términos generales y salvo las excepciones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener eventualmente, si no se ingresó, o tener que explicar por qué no se ingresaron las divisas, o eventualmente tener que estar sujeto a algún tipo de denuncia por parte de la entidad de seguimiento. ¿Qué significa que tenemos que ingresar las divisas y liquidarlas? Significa que hay que ingresar a una cuenta de corresponsabilidad de un banco y posteriormente convertir esas divisas a pesos al tipo de cambio oficial. Luego tenemos las exportaciones de servicios, que también son otro concepto sujeto a ingreso y liquidación obligatoria. ¿Cuándo? A partir del momento en el cual se perciben. Acá la diferencia entre bienes tangibles y servicios está en que los bienes tangibles el plazo comienza a correr desde el momento en el cual se cumple la exportación, o sea, en el momento en que efectivamente la mercadería se despacha al exterior, ¿sí? es cumplido por el servicio aduanero, la mercadería se carga y sale, ¿sí? Y en el caso de los servicios, o sea, el plazo empieza a correr a partir de esa fecha. En el caso de los servicios, el plazo empieza a correr en el momento en que efectivamente se cobran las divisas, o sea que mientras que no se cobren las divisas, no comienza a correr un plazo. Otro concepto que también está sujeto a liquidación, a ingreso y liquidación obligatoria, es lo que se conoce como enajenación de activos no financieros no producidos, cuando estos activos no financieros no producidos se están vendiendo a un sujeto no residente y se están cobrando, ¿sí?, en divisas. ¿Qué es un activo no financiero no producido? En realidad son ciertos tipos de intangibles, como pueden ser contratos cedibles, ¿sí? Como pueden ser derechos sobre ciertos recursos naturales, como pueden ser ciertos derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Eso es lo que se conoce generalmente. Cuando se enajenan este tipo de activos, se genera y se percibe en moneda extranjera y se lo enajena a un sujeto exterior, se genera a un no residente, se generan esta obligación de ingreso y liquidación. También hay otros dos conceptos, si quieren, menos frecuentes, pero que sí son importantes tenerlos en cuenta, que es cuando uno percibe, por ejemplo, una devolución de un pago de importación, es decir, pagamos una importación al exterior habiendo adquirido divisas y luego me devuelven esos fondos, ahí se genera, en el momento de la percepción de los fondos devueltos, también la obligación de ingreso y liquidación. Y una situación de liquidación, de ingreso y liquidación obligatoria, que muchas veces se pasa desapercibida, pero es sumamente importante porque está, si quieren, en una norma colateral, en una norma que no es de las principales, pero es súper importante porque muchas veces pasa desapercibida, es en aquellos casos en los cuales una compañía está accediendo habitualmente al mercado de cambios para efectuar pagos al exterior, ¿sí? Y a partir del 28 de mayo del año pasado, si esa persona enajena un activo de cualquier tipo o cobra un préstamo o cobra un plazo fijo y el activo se adquirió luego del 28 de mayo del 2020 o el préstamo se efectuó luego del 28 de mayo del 2020 o el depósito se constituyó luego del 28 de mayo del 2020, esos fondos que se cobran en moneda extranjera en el exterior son de liquidación obligatoria. Con lo cual, eso hay que tener mucho cuidado porque uno tiende a pensar que ciertas enajenaciones que no hayan sido una exportación o una exportación de servicios o un activo no financiero no llevan liquidación obligatoria, lo cual no es así en estos casos específicos. De pasar desapercibido y uno hacerlo puede terminar con una contingencia. Ahora bien, hay otros conceptos que no son de liquidación obligatoria, que se pueden percibir y se pueden mantener en cuenta en el exterior, como puede ser, por ejemplo, un endeudamiento financiero, ¿sí? Un préstamo que se cobre no tiene liquidación obligatoria. Sí es necesario haberlo ingresado y liquidado para poder pagarlo con acceso al mercado de cambios, pero en principio,
si uno no desea acceder al mercado de cambios, uno podría mantener una cuenta del exterior y un aporte de capital. El aporte de capital también, un aporte de capital no es de liquidación obligatoria, uno podría mantenerlo en una cuenta del exterior y eventualmente utilizarlo. ¿Sí? Estos conceptos muchas veces permiten cierta flexibilidad al momento de operar. Y ahí sí tenemos algunos aspectos impositivos interesantes, ¿no, Eugenio? Sí, sí, seguro, Juan Martín. Ahí principalmente, bueno, esto creo que todos más o menos lo conocen, esto ya viene de una época anterior al 2012-2013, pero básicamente en aquellas operaciones donde Juan Martín comentaba que no es obligatorio la liquidación en el mercado oficial de cambios, la operatoria habitual y general es que se usan operaciones alternativas para obtener un tipo de cambio mayor. Por ejemplo, en los aportes de capital es habitual ver que las empresas lo que hacen es operaciones de contado con liquidaciones similares que le permite que esos dólares que reciben en el exterior los convierten a mayor cantidad de pesos. Hoy el diferencial está el oficial a 100, el tipo de cambio promedio contado con liquidación 170, con lo cual el diferencial es muy importante. Obviamente lo que pasa es que al hacer ese tipo de transacción se genera una ganancia agravada por ese diferencial, es decir, la ganancia está dada básicamente por la compra-venta de un título. Yo compro un título en dólares, el valor de costo de ese título es al dólar al tipo de cambio oficial, y cuando lo liquido acá en pesos, lo estoy liquidando un tipo de cambio más alto, eso da lugar a una utilidad grabada en cabeza de la empresa. Esa utilidad grabada a veces es bienvenida, a veces no. Puede ser bienvenida para la absorción de pérdidas específicas. Las operaciones con títulos, las pérdidas son específicas, solamente pueden compensarse contra ganancias provenientes de la misma fuente y tipo. Aunque hay a veces cuestiones muy puntuales que hay que tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero principalmente hay un tema temporal, ¿no? Porque lo que pasa es que primero entran los fondos y después salen, con lo cual si esto entra en un ejercicio distinto, la ganancia va a estar grabada y la pérdida va a quedar como quebranto específica, porque en Argentina no está la posibilidad de trasladar quebrantos hacia atrás, solo hacia adelante, con lo cual ese es un tema. Y otro tema importante es que hay distintos tipos de quebrantos específicos. Así, por ejemplo, si yo uso como operación de entrada una operación con un título local de fuente argentina, eso no voy a poder compensar con una operación de contado con liquidación que haga, por ejemplo, con un título del exterior, con un T-bill de Estados Unidos, porque los quebrantos de títulos de fuente extranjera son súper específicos y no se pueden compensar contra ganancias de fuente argentina. Así que muy, muy importante tener en cuenta eso. A veces se puede hacer un cambio en la especie con la que se transa, pero el problema que tiene esa transacción es que después se puede llegar a complicar la compensación de la utilidad con el quebranto. Alternativas para reducir el impacto, para evitar esa ganancia, principalmente está, por ejemplo, en el aporte de capital. Una posibilidad sería, en vez de recibir los dólares en una cuenta del exterior, recibirse como aporte de capital en especie de los títulos. En la medida que esos títulos se vayan a liquidar en pesos, entiendo que es razonable que ese aporte de capital se evalúe a la evaluación en pesos de los títulos, con lo cual ahí esa ganancia no se estaría generando, con lo cual ahí habría alguna alternativa para reducir el impacto fiscal de la transacción. Obviamente, desde el punto de vista legal, tiene alguna complicación más, pero en general vemos que esta es una opción válida y que se utiliza mucho en el mercado para evitar generar esa utilidad. Bueno, y con estos fondos de libre disponibilidad también hay que evaluar posibilidades más allá del ingreso a tipo de cambios alternativos más altos. También está la posibilidad de cancelar obligaciones. Después vamos a ver más adelante que hay muchas restricciones, sobre todo en operaciones con vinculadas para pagos, con lo cual, y que a veces esas prestaciones del exterior para ser deducibles tienen que estar pagas, con lo cual ahí hay que evaluar si esos fondos no conviene utilizarlos para cancelar esas prestaciones, porque de alguna forma se obtiene la deducción de esas prestaciones recibidas del exterior. Y ahí hay algún caso puntual que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones como recuperos de impuestos. El que muchas veces analizamos es el recupero de impuestos a los bienes personales, que habitualmente las sociedades locales lo pagan y no lo recuperan del accionista, lo asumen como gasto propio. Ese gasto claramente no es deducible porque es un gasto del accionista. Sería una liberalidad.
Pero ese tipo de recupero es de libre disponibilidad, con lo cual si el accionista lo reembolsara en una cuenta del exterior, esos fondos no serían de liquidación obligatoria y sería uno de los casos donde los fondos se podrían aplicar para pagar gastos que pasen a ser deducibles. Entonces, ahí habría una ventaja, un canje, y en el caso de asumir el impuesto sobre los bienes personales, tendría un gasto no deducible, pero si lo asume el accionista del exterior y se cancelan prestaciones del exterior, convertiría eso en un gasto deducible. O sea que ese es un aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de transacciones. Sí, hay un par de aclaraciones desde el punto de vista legal específico, estricto, y es que cuando estamos hablando de este tipo de operaciones de contado con liquidación, o sea, de compras y ventas de títulos, primero que nada tenemos normativa específica de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, con plazos mínimos muchas veces en algunos tipos de transacciones, con plazos mínimos de lo que se le denomina parking, o sea, plazo mínimo de tenencia entre el momento que se puede comprar y vender, y otras operaciones que no tienen plazo mínimo, ¿sí? En cualquier caso, estamos hablando, como digo, no estamos hablando de operaciones de cambio, estamos hablando de operaciones de compra y venta de títulos, por lo cual en realidad no estamos hablando de diferencias de cambio o tipo de cambio, lo que estamos hablando en definitiva son resultados que pueden tener o transacciones que pueden tener como resultado algo asimilable de alguna manera a un resultado de cambios, pero que no lo es, que eventualmente los resultados por ventas o compra de títulos son eso, eventualmente son ganancias de capital, pero no resultados por diferencias de cambio, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque, insisto, no son operaciones de cambio. Si lo fueran, habría que hacer otro tipo de análisis desde el punto de vista cambiario para determinar su legalidad. Paso al siguiente. Ahí está. Entonces ahora, si quieren, vamos a la parte de los egresos, que es ya no cuando tenemos fondos que tenemos que ingresar y liquidar, sino cuando tenemos pesos y tenemos que transferir al exterior para pagar distinto tipo de cosas. Nuevamente, empezamos por los bienes tangibles, por las mercaderías, ¿sí? Y otras compras al exterior. En términos generales, se le suele llamar deuda comercial por importaciones de bienes a todo lo que sea compras de bienes al exterior, compras de mercaderías que estamos importando. Se le denomina en general, como decía, en general deuda comercial por importaciones de bienes. Acá tenemos también los casos en los cuales, por ejemplo, el crédito es adquirido a un sujeto, a un exportador o un vendedor del exterior. Por ejemplo, cuando un tercero compra ese crédito, no pierde la naturaleza de deuda comercial por importaciones de bienes por el hecho de que hayamos cambiado el acreedor externo, en tanto en cuanto no se cambien las condiciones de crédito. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la medida de que mantenga la naturaleza de deuda comercial, se va a regir por las mismas normas cambiarias que son aplicables a importaciones de mercaderías, mientras que si cambiara su naturaleza y se transformara en deuda financiera, tendríamos todo otro set de normas bastante más complicadas para poder acceder al mercado de cambios. Entonces, insisto, deudas por importaciones de bienes son en general deudas por las compras de mercaderías, o también cuando esas mercaderías, cuando esos créditos de un sujeto exterior se ceden a un tercero sin cambiar las condiciones de financiación, o incluso cuando la deuda original, el proveedor, dio refinanciaciones. En esos casos también todavía mantiene la naturaleza comercial. En el concepto de lo que se llama otras compras en el exterior, estamos hablando de ciertas operaciones que no son específicamente importaciones, o sea que no hay un despacho de importación, como podría ser, por ejemplo, cuando se compra una mercadería en el exterior y se vende a otro país sin paso por la República Argentina, o sea, sin que sea exportada por la República Argentina, o por ejemplo, cuando se hacen importaciones de mercaderías, equipos, repuestos, que no se van a importar al territorio aduanero argentino porque van a terminar, por ejemplo, en una plataforma offshore en el mar territorial, ¿sí? Esos casos también están tratados como otras compras de bienes al exterior. Tenemos acá, si quieren, tres grandes grupos, ¿sí? En lo que son deudas comerciales, que son los que se denominan pagos diferidos de importaciones, que es cuando el pago va a efectuarse luego de haberse oficializado el despacho de importación. Tenemos los pagos a la vista, que son aquellos que se hacen contra la entrega de la documentación de embarque y que probablemente sean en general antes de que se oficialice el despacho. Y los anticipos, que son pagos efectuados incluso antes de que se entregue la documentación de embarque de las mercaderías y por lo tanto también antes del despacho. Sí, cada uno tiene su régimen y sus requisitos.
En el caso de los anticipos, importante tener en cuenta, insisto, estoy yo tratando de ir rápido, en realidad no es mencionar los principales temas. En el caso de los anticipos hay que tener una CIMI en estado de salida, y los bienes de capital tienen un régimen especial. Bienes de capital me refiero a aquellos que están en la nomenclatura del Mercosur, identificados como bienes de capital, tienen un plazo mayor para demostrar nacionalización. O sea, si yo voy a hacer un pago anticipado, tengo que demostrar la nacionalización de los bienes, y va a haber un régimen de seguimiento en el cual los bancos van a estar constatando que efectivamente nosotros importemos la mercadería efectivamente, porque si no la importáramos, ese pago no sería un pago anticipado por importaciones. Y en el caso de bienes de capital tenemos este plazo de 270 días, que es más beneficioso que los bienes que el resto de los bienes. Tenemos una restricción reciente, relativamente reciente, ya tiene un poquito más de un año, pero es importante refrescarla, que es esta cuestión de lo que se denominó balanza o sistema en el cual un importador solamente podía efectuar pagos de importaciones en la medida que esos pagos, a partir del 1 de enero del 2020, no excedan las importaciones oficializadas en ese periodo. Este sistema lo que tuvo como propósito en términos generales es, de alguna manera, cristalizar la deuda pre-2020, o sea, la deuda por importaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, de algún modo ese monto generar una obligación de hacer un rollover de esa deuda. ¿Por qué? Porque básicamente lo que me decía es, si yo puedo solamente pagar importaciones por un importe equivalente a todo lo que importe desde el 1 de enero del 2020, de alguna manera toda la deuda pre-2020 me obligan a hacer rollover. Como excepción principal a esta regla es que todas las importaciones que se efectúan a partir del 1 de julio del 2020 no están capturadas por esta norma, o sea, se pueden hacer libremente. Lo que pasa es que se suele decir que comen cupo. ¿Por qué? Porque si yo pago importaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2020, esas importaciones cuentan en la balanza y por lo tanto me restan la posibilidad de utilizar los nuevos despachos para pagar deuda anterior al 2019, por lo tanto, al 2020. Por lo tanto, de alguna manera no me corta este sistema de rollover. Sí, hay algunas excepciones adicionales, como por ejemplo los pagos de anticipos de bienes de capital, que están excluidos, exceptuados y no comen cupo, como suele decirse. Eso es una ventaja bastante importante en el caso de que querramos importar bienes de capital, pero insisto, tienen que ser bienes identificados como tales en la nomenclatura. También otra restricción relativamente reciente es la restricción para bienes suntuarios, que tienen un plazo mínimo de 365 días de pago, o sea que si yo importo algún tipo de bien que esté dentro de la comunicación 7201, no voy a tener un plazo mínimo de pago de 365 días. Y hay una excepción relativamente, esta sí es nueva, que tiene que ver con los incrementos de exportaciones, que demostrando un incremento de exportaciones entre las que se efectuaron en el 2021 y las que se efectuaron en el 2020, por ese diferencial se permite utilizar, ¿sí?, hasta un 5, un 10 o un 15%, dependiendo de la clasificación arancelaria de las mercaderías, de ese incremento para poder efectuar pagos. Hay un tope del 30% sobre las exportaciones de 2020, pero ese incremento me permitiría acceder al mercado de cambio una vez que me lo certifique el Banco Central y diga si efectivamente ese fue el incremento válido. A partir de eso me darían certificaciones y con esas certificaciones yo podría efectuar pagos de cosas que hoy están restringidas. Servicios intercompany, ciertos préstamos que ahora vamos a ver. Por lo tanto, ahora este régimen tiene un detalle, y es que hay que presentar una declaración jurada en la cual se declare que en caso de haber sido invitado a participar en un acuerdo de precios o en caso de ser parte de un acuerdo de precios con el gobierno, se está cumpliendo o no se rechazó participar, ¿sí? Con lo cual eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otros conceptos restringidos, bueno, pago de servicios a no residentes que sean empresas vinculadas. Esto probablemente a las empresas multinacionales es lo que más afectándolo mucho, ¿sí? Estamos hablando de, pueden ser regalías, pueden ser servicios centrales. Si todo esto tiene una restricción, está sujeto a autorización del Banco Central, y como
todos sabemos es casi o prácticamente imposible tener esa autorización para efectuar el pago. El pago de capital de préstamos otorgados por empresas vinculadas también está restringido. Hay algunas excepciones puntuales en algunos regímenes que requieren efectuar aportes de capital e ingresarlos por mercado cambio. Son las comunicaciones 7259, 7123, 7168 y esta última que les comenté. También tenemos el mismo problema con los dividendos. Los dividendos también están sujetos a autorización previa del Banco Central, salvo cuando se han efectuado aportes de capital, en cuyo caso se aplica esta regla del 30%. Son aportes de capital que se han efectuado a partir de enero del 2020, no anteriores, ¿sí? Y que permitirían efectuar pagos hasta un 30% del capital efectivamente liquidado. Y otro concepto que está también restringido son en el caso de que hagamos una reducción de capital, o sea, intentemos repatriar una inversión, también eso está sujeto a autorización previa, salvo determinadas excepciones. Por ejemplo, los aportes ingresados luego del 2 de octubre del 2020 se podrían repatriar luego transcurridos 2 años. Y hay algunas regulaciones específicas como son la comunicación 7259, la 7193 y la 7968. Así que ahora pasamos a la parte, con respecto a los egresos, la parte fiscal. Bueno, creo que muchos sufren lo que tiene que ver con la imposibilidad de pagar prestaciones al exterior. Básicamente, recordemos que aquellas prestaciones que sean de fuente argentina para el beneficiario al exterior que no se puedan pagar no son deducibles. Eso genera múltiples problemas. Impositivos, obviamente, es la no deducción. Y bueno, hay algunas opiniones en cuanto a que también eso genera un efecto nocivo en el ajuste por inflación, en la medida que esos pasivos se consideren como pasivos computables, es decir, un pasivo computable genera una ganancia impositiva. Nosotros creemos que hay argumentos para decir que estos pasivos no son computables, pero bueno, no hay antecedentes y habrá que ver qué entiende la autoridad fiscal, solo doctrina en ese sentido. Bueno, esto genera efectos financieros, hay un descalce con deudas en dólares y activos en pesos, puede haber efectos contables legales. En el pasado se daba que al no haber ajuste por inflación, estas deudas en dólares hacían que los patrimonios se limaran e hicieran faltas capitalizaciones. Realmente en compañías muy basadas en propiedad intelectual del exterior, la imposibilidad de pagar estos conceptos es un problema. Se ha acudido para poder cancelarlos a la operaciones de contado, de contado con liquidación o similares. Y esto también tiene un aspecto negativo, que es básicamente, que como decía Juan Martín, ese mayor tipo de cambio que se genera, que en realidad es una pérdida por una compra-venta de un título, el entendimiento general es que se trata de un quebranto específico. Hay opiniones doctrinarias que no lo entienden, por ejemplo, para el caso de títulos públicos argentinos, nosotros entendemos esa posición, están bien razonadas, pero creemos que el artículo 24 es claro y esos quebrantos son de carácter específico cuando se trata de títulos públicos locales también. Lo que dijimos, si se opera con títulos del exterior, esos quebrantos serán súper específicos, solo podrán compensarse con ganancias de la misma fuente. Esos quebrantos, desde nuestro punto de vista, no se actualizan. También sabemos que hay opiniones que entienden que sí. Nosotros creemos que no. Y después habrá que ver para qué se usa esa operación de contado con liquidación. Hoy, por ejemplo, si esa operación de contado con liquidación se usara para pagar dividendos o rescate de capital, en el panel de ayer se comentó un fallo muy interesante, que es el de la causa Inc., de la Corte Suprema de hace pocas semanas, que la verdad que con ese fallo pareciera que cuando esta pérdida esté relacionada con el pago de un dividendo o un rescate de capital, existirían argumentos basados en ese fallo para decir que no están vinculados con la obtención de ganancia grabada y por lo cual no serían gastos deducibles. Bueno, si no quiere hacer una operación de contado con liquidación, ¿qué opciones hay? La opción es entregar pesos. Y cuando entrego pesos empiezan un montón de discusiones, porque yo entrego pesos, pero el otro para recibir los mismos dólares necesita más pesos, con lo cual termina cobrando menos dólares. Entonces, o yo pago más pesos y termino pagando en mi contabilidad más dólares, o el otro cobra menos dólares. Y ahí empezará una discusión y habrá que ver qué tratamiento tienen esas transacciones. Ahí, Juan Martín, ¿cómo ves ese tema en los contratos? ¿Se pueden consignar cláusulas para cubrir esos pagos en exceso en pesos para cubrir los valores en dólares que recibe el beneficiario?
A ver, pueden incluir ese tipo de cláusulas. Obviamente siempre teniendo en cuenta que hay un principio que es el principio arm's length, porque siempre vamos a estar hablando generalmente en esto en transacciones entre partes vinculadas, ¿no? Con lo cual vamos a tener que ver qué es lo que realmente hubieran pactado partes independientes en condiciones similares, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de pagos intercompany. Y hay una cuestión muy importante con respecto a la entrega de pesos, Eugenio, y es las últimas normas del Banco Central con respecto a la entrega de pesos a los sujetos controlantes, ¿no? Porque si lo que vamos a hacer es entregar pesos a un controlante directo, este controlante directo va a tener que presentar una declaración jurada explicando que no hizo contado con liquidación o dólar MEP o cualquier operación o una operación de canje, ¿sí? En 90 días previos, que se comprometen no son los 90 días posteriores. Caso contrario, nos van a terminar bloqueando el acceso al mercado de cambios, por ejemplo, para pagar importaciones. Ahí nos avisan que estamos en tiempo. Simplemente 30 segundos más para mencionar las alternativas. Lo que se evalúa es capitalizar a veces esas deudas. La capitalización también se mencionó en el encuentro, siempre tiene el riesgo de que eso se considere capital desde el inicio y que el fisco impugne diferencia de cambio, con lo cual ahí habrá que ver si esa capitalización es con fondos o sin fondos. Tengamos en cuenta que esas capitalizaciones son pago, con lo cual eso va a generar retenciones y desde el punto de vista financiero habrá que evaluar si lo que hay que salir a pagar de retenciones que no se pueden compensar es menor al impuesto que se ahorra. La condonación a veces también es una solución. Ahí hay una discusión con respecto a aquellos conceptos que no hayan sido deducidos. Nuestra opinión es que en la medida que se trate, por ejemplo, de regalías que no se dedujeron porque no estaban pagas, la condonación por una cuestión de simetría tampoco debería estar grabada, pero existen dudas y bueno, Juan Martín, ahí vos estás justamente con algunas causas donde el fisco está cuestionando ese criterio. Finalmente, otras soluciones, hay alguna interpretación en el sentido que los convenios, en el caso que el beneficiario exterior esté en algún país con el que Argentina haya suscrito un convenio, hacen una interpretación amplia de la cláusula de no discriminación, que dice en general que las prestaciones con sujetos del exterior de esos países no pueden tener un tratamiento más perjudicial de que si hubieran sido contratadas con sujetos locales. Nosotros creemos que esa cláusula no aplica para el caso de la deducción temporal y hay una opinión, es bastante antigua, es verdad, de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del 2002, donde en definitiva fue en esta línea de que los convenios de doble imposición no aplican en esta cláusula de temporalidad. Y bueno, alguien puede ir con alguna posición más agresiva de poner a disposición los fondos y retener y entender que eso genera el derecho a la deducción y también es esto que en general la jurisprudencia viene rechazando. Yo creo que estamos en tiempo, así que bueno, agradecer, no sé si hay alguna consulta y si no, de nuevo, agradecer por el tiempo, muchas gracias por la atención. Gusto nuevo, Juan Martín, compartir el panel con vos y estamos a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias y buen día para todos y bueno, sigan el evento que seguramente va a estar buenísimo.